Filipenses 2, verso 12 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Señor. Filipenses 2, del 12 en adelante. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. La palabra del Señor está bendecida, preciosa iglesia de Dios. Pablo, por el Espíritu de Dios, insta a esta iglesia de los filipenses, haciendo una oración delante del Dios Todopoderoso, donde en esa oración pide, como hemos aprendido y como en otros textos, como en Efesios, como en Colosenses, que la gente pueda ser llena de todo el conocimiento de Dios, que los ojos espirituales, los oídos espirituales sean abiertos para poder nosotros en esta tierra caminar como Dios realmente lo ha establecido. Cuando los ojos y el interior es abierto, nuestro espíritu por el Señor, cada circunstancia que como creyentes vamos enfrentando sobre la faz de la tierra se convierte en el escenario adecuado por Dios, para que ahí en ese momento que se está viviendo, que nos ha querido robar la paz, quitar la tranquilidad por X o Y circunstancia, que nos produce muchas veces desánimo, descontento, temor, muchas veces intranquilidad, desasosiego, orar para que Dios nos llene a nosotros en nuestro interior de ese espíritu de sabiduría y de revelación. Cada escenario de estos se va a convertir en una forma y en una manera de Dios, ¿sí? Hacernos entender que lo que está permitiendo no carece de sentido, y que lo que está permitiendo realmente tiene que ver con la intención y el deseo de Dios en su corazón para con cada uno de nosotros. Siempre hemos aprendido que no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Cada escenario determinado por Dios es para que más de Él, más de ese conocimiento, más de esa luz, más de esa vida se vaya instalando en cada uno de nosotros. Por eso Pablo ahí en ese capítulo 1 también habla sobre que para él el vivir es Cristo y que el morir es ganancia. ¿Cómo puede una persona hablar de eso? Porque entendió esto, que el escenario que está viviendo en la actualidad, ¿cierto?, es un escenario, valga la redundancia, para que la vida del Señor se exprese a través de él, corra a través de él. En el momento nosotros no podemos comprender las cosas. En el momento no podemos tener la claridad de muchas de esas cosas, ¿cierto? Nadie, pienso yo, que en primera instancia tiene la claridad de eso. Muchas veces vienen a nosotros los interrogantes porque asumimos si soy un hijo de Dios, si soy una hija de Dios, si he dejado X o Y. ¿Por qué muchas veces estoy enfrentando esto? ¿Por qué estoy pasando esto? Y ese tipo de cosas, aunque las entiendo y el Señor las entiende de parte de nosotros, no nos van a ayudar absolutamente a nosotros para nada. Pero sí el entender que cada escenario que se nos permite es para que podamos decir como Pablo, para nosotros el vivir es ¿quién? Cristo. Debe de ser Cristo, ¿cierto? Y el morir se va a convertir en ganancia.
O sea, esto solamente lo puede hablar alguien que va entendiendo estas verdades del corazón del Señor. Pasa ese capítulo 2 y empieza entonces Pablo a hablar sobre lo que tiene que ver con la humillación y exaltación de Cristo. Cómo el deseo de Dios es hacernos entender lo importante de ser consolados. Si por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Y empieza a hablar sobre haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, y presentan al Señor como siendo Dios, se convierte y se hace un hombre para mostrarnos en la condición de hombre el anhelo y el deseo de Dios. Pero muestra qué fue lo que Él hizo. Se humilla hasta lo sumo. Toma la forma como hombre de un siervo. Como siervo se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando todo eso sucede, la palabra dice, por lo cual ahora entonces, como eso fue lo que sucedió, Dios también lo que hace es exaltarlo ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. O sea, esto que sucedió aquí, ¿sí ven? Que trajo, ¿cierto?, tantas circunstancias tan complicadas. Ahora, en este otro plano, pasa a cobrar sentido en el hecho de que se entiende ahora por qué y para qué Dios permitió esto. Ser exaltado hasta lo sumo, como dijo Pablo de nuestro Señor Jesucristo, que lo que hace el Señor es, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahí es donde viene la palabra que hemos abierto hoy en Filipenses 2, del 12 hasta el 18. Entonces Pablo dice, debido a todo esto que ya hemos hablado, por tanto, hay un conector, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido. Dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Esa expresión que aparece ahí, ocupaos en vuestra salvación, el verbo en el texto griego realmente traduce esa palabra ocupaos, significa trabajar en algo sin ninguna interrupción hasta que se termine por completo. Entonces, cada circunstancia que nosotros vamos enfrentando en la tierra, si vamos entendiendo esto del corazón del Señor, no debería de dejar en nosotros la sensación de derrota, de tirar la toalla, de soltar, sino lograr terminar con Él y en Él, porque lo hace Él. Ahora lo vamos a ver. Lo que Él empezó, Él mismo lo va terminando. Como se le dijo también iniciando en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él mismo ¿qué? ¿Hasta cuándo? O sea, se cumple porque se cumple, ¿cierto? Pero las circunstancias que se van viviendo allí nos pueden ir a hacer perdiendo a nosotros el norte, y nos podemos detener en ese escenario y estar privados de vivir y de expresar lo que Dios el Padre anhela y lo que Dios el Padre desea que se exprese en ese tiempo a través de cada uno de nosotros. Entonces, cuando dice el Señor, ocupaos en vuestra salvación, es trabajar en eso sin interrupción hasta terminarlo por completo. ¿Qué nos ha llamado el Señor? A mostrarlo y a expresarlo a Él. Pero vivimos X circunstancia donde humanamente pensamos, no, esto siento que es un impedimento.
Siento que este problema con mi casa, con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con mi jefe, en el trabajo, ¿sí?, me hace declinar. Siento que la carga es muy pesada. Pero el Señor está diciendo: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Ahora, esto no se está refiriendo precisamente a la salvación por obras, porque este tipo de salvación nos dimos cuenta en Efesios 2 que es un regalo, es una dádiva. Por gracia nosotros fuimos salvos, ¿cierto? Pero sí se refiere a la gran responsabilidad que tiene el creyente en el proceso día tras día de santificación, de obedecer a lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. En esa salvación, nosotros, esas obras, recuerden que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es un regalo de Dios, Efesios 2, 8 y 9. Pero ahora que nos han dado este regalo tan grande, sobre nosotros recae una gran responsabilidad. ¿De qué? De que el día a día, en el proceso de santificación, podamos ser conscientes de lo que nos hablaron, no olvidar lo que nos prometieron, cómo hacerlo referente a la palabra del Señor. Si el Señor dijo en su palabra: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, entonces en el momento que estoy viviendo lo que esté viviendo, no puedo olvidar eso, no puedo dejar eso, no puedo hacerlo a un lado, porque es lo que me va a animar a mí para poder continuar y para poder avanzar en lo que se me ha encomendado. Y por eso el Señor está hablando a través de Pablo: ocúpense en eso con temor y con temblor, ¿cierto? Pero dice algo, verso número 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él el que lo hace. Es Él el que toma la decisión, el que lo inicia, lo desarrolla y lo va terminando. O sea, todo está a nuestro favor. Todo está hecho. Todo está listo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué está encontrando el Señor? Alguien que crea esto. Alguien que lo abrace. Alguien que se apoye en eso que el Señor ha dicho. Si el Señor nos dice a nosotros: ocúpense en vuestra salvación con temor y con temblor, como dice allá, ¿sí?, sabiendo que el Señor es el que produce. ¿Quién lo produce? El Señor. Produce en nosotros así el querer como el qué, como el hacer. El querer como el hacer. Dios lo da todo, amén, ¿sí?, por su buena voluntad. Y empieza entonces a hablar, ¿cierto? Hacerlo todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación. ¿Cómo es esa generación? Maligna y ¿qué más? Y perversa. ¿Sí o no? Porque es en lo que nos encontramos nosotros frente a ese tipo de cosas. O sea, luz versus oscuridad. Eternidad versus lo terrenal, espiritualidad versus lo carnal. Y dice el Señor allá en el verso número 15, entonces dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué dice? Resplandecéis como luminares. ¿En dónde? En el mundo. O sea, miren qué tan poderoso es esto. Dios nos dice a nosotros que frente a cada circunstancia que vamos enfrentando, el anhelo de Dios es que ahí, en ese momento que es oscuro, de tinieblas, que parece que nada pueda suceder y acontecer, Dios dice: ustedes son luminares, los he puesto como luminares ahí. ¿Para qué? Para que puedan resplandecer como luminares. ¿En dónde? En este sistema. Ahí, en medio donde nos encontramos nosotros. O sea, las circunstancias
pareciera que muchas veces quieren ahogar en nosotros esa luz. Pero el Señor dice: no. Yo produzco en ustedes el querer como el hacer en pro de mi voluntad. Y ahí donde están, voy a hacer que resplandezcan como luminares y que podamos nosotros avanzar. Entonces pensaba en esto de resplandecer como luminares. Y en el Sermón del Monte, Jesús habla acerca de lo que somos nosotros. Y dice que nosotros somos la luz. ¿De dónde? De este mundo. Deje el dedito por allá en Filipenses 2 y vayamos a Mateo 5, por favor. Mateo 5, del 13 al 16, porque vamos a tocar estos dos aspectos: la sal de la tierra, la luz del mundo. Si usted se da cuenta, en el Sermón del Monte es lo primero, después de esas bienaventuranzas, que Él empieza a dar. Entonces dice, verso 13 del capítulo 5 de Mateo: vosotros sois, ¿qué sois? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice, no sirve más para nada, sino para hacer ¿qué? Echada afuera y hollada por los hombres. Voy a hablar también de eso de la sal, pero pensando en que tocamos en Filipenses los luminares, voy a primero hablar sobre este, verso 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede ¿qué? Esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean lo que decía Pablo en Filipenses, vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en ¿dónde? Que está en los cielos. Esta parte de la luz del mundo, ¿sí?, tiene que ver con algo que cuando Jesús lo está hablando, los oyentes lo entienden. En los tiempos de Jesús se hablaba no tanto de un candelero, la expresión real es de una lámpara. Esa lámpara le echaban aceite, y como en el Antiguo Testamento debía de estar encendida cada ¿cuánto? Siempre. ¿Sí o no? Y dice que nosotros somos la luz o los luminares de este sistema. Esa luz viene como producto de lo que Jesús dijo en la palabra de que es Él. Por allá en Juan capítulo 8 verso 12 dice Jesús: yo soy la luz del mundo. Entonces, en la medida en que estemos pegados a Él, que es esa luz, nosotros podemos cumplir con lo que Él nos está encomendando, ser la luz de esta tierra. Dicho de otra manera bíblicamente, como lo que el Señor habló en Juan capítulo 15. ¿Se acuerdan? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo cortará. Todo el que lleve fruto lo limpiará para que dé más fruto. Ya vosotros estáis como limpios por la palabra que os he hablado. Y les dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Porque como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece ¿en dónde? En la vid. ¿Sí ve? Así tampoco nosotros si no permanecemos en la vid. Y creo que el versículo 5 de Juan 15 dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, en esto de que está hablando el Señor en Mateo 5:14, había algo que ellos conocían, estas personas, los oyentes. Esa lámpara se colocaba sobre una base de 2 metros de altura. Se colocaba encima. Lo que hacía la lámpara era
alumbrar todo lo que se encontraba ahí. En las noches, que es incómodo el resplandor de la luz, lo que hacía era que bajaban la lámpara, ¿sí?, de la base de 2 metros, la colocaban en el piso y sobre esa lámpara colocaban una tapa con un orificio en la parte superior. A esa tapa se le conocía como la bunda, B-U-N-H-A, bunda. Esa bunda hacía algo. Cuando la lámpara estaba arriba sobre la base de 2 metros, ella alumbraba todo lo que se encontraba ahí, en ese lugar. Pero en la noche no se apagaba, sino que para evitar el malestar de ello, de la luz, bajaban la lámpara, colocaban la bunda en la parte superior, había un orificio, y lo que hacía la luz era que alumbraba ¿hacia dónde? Jesús estaba diciendo esto, que usted y yo como luminares, como dijo Pablo en Filipenses 2, que alumbremos en este mundo. Así es. Nosotros somos de los que, cuando la lámpara está arriba sobre la base, alumbramos a todos los que se encuentran allí con nosotros. Pero tiene que llegar un momento a solas con Dios, donde lo que nosotros vamos recibiendo de Él, en esa comunión íntima, nos vamos llenando de Él para después mostrarlo y darlo en público. Entonces, cuando la lámpara era bajada y se colocaba la bunda, el haz de luz era de la tierra hacia el cielo. Cuando Pablo está hablando de esto a los filipenses, y Jesús está hablando en su sermón del monte de esto, esta es la connotación. Los problemas, las circunstancias difíciles hacen muchas veces que nosotros nos escondamos. Y el Señor dijo que no se pone una lámpara encendida y se coloca debajo de un almud, sino que se coloca encima, sobre, para que alumbre a los de su casa. ¿Se da cuenta que no se trata de nosotros? Se da cuenta que lo que nos han entregado, lo que nos han dado, es para que nosotros lo mostremos y lo podamos expresar. Y de eso era lo que se trataba esto. Ahora, en la parte de la sal de la tierra, también Jesús les está hablando sobre algo que ellos conocían, una historia que ellos conocían. O sea, esto que estaba hablando el Señor iba precedido de algo que ellos vivían casi 300 años atrás. Lo conocían, lo iban pasando, ellos sabían de qué era lo que se trataba. Jesús les habla de la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal, nosotros sabemos y conocemos, la sal es tanto un preservativo como un sazonador. Cuando usted ve el contexto de lo que está hablando Jesús, lo está hablando desde el contexto de que la sal es un preservante. La sal pura, mis amados, pura, la sal pura no puede perder el sabor ni la efectividad, no lo puede perder. La sal pura jamás puede perder su sabor y efectividad. Pero la sal común, en este contexto que ellos la encontraban en el área del Mar Muerto, estaba contaminada por agentes como el yeso y minerales. Y ese tipo de sal común que el Señor está hablándoles allí, esa sal, como no podía salar nada y había perdido efectividad, ya no servía para nada, y lo que hacía era que la tiraba. Y en los tiempos de Jesús, en los tiempos del rey Herodes y de Augusto César,
Cuando se pagaban los impuestos, como la sal era de altísimo precio, costosísima, ellos pagaban los impuestos mitad dinero y mitad sal, porque era considerada de mucho valor. Pero cuando la sal no es pura sino natural, lo natural, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Lo natural no sirve frente a la demanda del Señor para nosotros. O sea, si usted y yo estamos enfrentando X o Y circunstancia en nuestras vidas, familiar, con lo que sea, con quien sea, y respondemos de manera natural, nada va a pasar. Pero si en lo natural nosotros entendemos que la sal que somos nosotros por el Señor, que no es natural sino sal pura, no pierde su efectividad, no pierde su destino y no pierde su propósito, sino que cumple el propósito para el cual Dios lo ha establecido. Él es el que produce, recuerden, nosotros, así el querer como el hacer en pro de su voluntad, dice el texto original. Entonces Jesús les está hablando esto. Esa sal la sacaban y entraban por 2 puertos, en Cesarea y en Filipo, que los habla la palabra. Y sucedía algo con esa sal. Cuando la sal era no pura sino natural, las carreteras que ordenaban hacer Roma, que eran unas cosas extraordinarias, las hacían de esta manera. Colocaban, recuerden, esto ya lo vimos en un edificar algún tiempo, ¿no? Colocaban arena, piedra molida, asfalto, lo mismo, arena, piedra molida, asfalto, pero se colocaba entre cada una de esas capas, se echaba esta sal, porque cuando colocaban la arena, piedra molida y asfalto, empezaba a salir hierba, ¿sí? Y raíces, y lo que hacía con las carreteras era que las abrían y las dañaban. Entonces, para evitar que eso se dañara, echaban esa sal. Y esa sal que echaban allí, lo que hacía era que mataba la hierba y la carretera se conservaba. Si usted y yo somos la sal del mundo, que lo somos porque Él lo habló y lo dijo, y si somos la luz del mundo porque Él lo habló y lo dijo, entonces estamos puestos en esta tierra para preservar, para mostrar, para expresar y para iluminar todo donde Dios nos permita estar a nosotros. Usted no es, sobre su vida no fue puesta sal natural, sino sal pura. Y esa sal pura, entonces, ahí de Mateo 5, ya les dije, no puede perder su sabor o su efectividad. De tal manera que todos los que estamos esta mañana en este lugar, que somos la sal de esta tierra y la luz de este mundo, en lo natural que estemos viviendo, escúcheme, nada debería de hacer que usted y yo mostremos, expresemos y manifestemos el carácter del Hijo de Dios, porque lo que el Señor empezó en nosotros, Él mismo lo va perfeccionando y lo va terminando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios nos lo ha entregado entonces, ¿cuánto? Todo. Y en el proceso de la santificación, día tras día, usted y yo tenemos es que meternos ahí, entendiendo eso del corazón del Señor, para que, como Pablo dijo, estén gozosos allá en Filipenses, en amor,
consolándonos frente a esto. Y frente a eso, entonces, quiero que me acompañen al Evangelio de Jesucristo según Lucas, capítulo número 15. Ese capítulo 15 está, ustedes saben que para nosotros viene con capítulos y con todo eso, pero el texto original no muestra capítulos ni ese tipo de cosas. Pero ese capítulo 15, donde nos van a mostrar una serie de parábolas, viene precedido del verso 34 y 35 del capítulo 14. Entonces, para entrar a ese capítulo 15, no puedo perder lo que el Señor me está hablando en el capítulo 14, verso 34 y 35. Buena es la sal. ¿Es buena o es mala? Buena es la sal. Mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. Dice, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Y empieza en Lucas 15 y lanza 3 tipos de parábolas que las 3 tienen una connotación muy tremenda. Esta es la palabra de las parábolas con más detalles que existen de parte de Jesús. La más larga también, porque necesitamos terminar en la parábola del hijo pródigo. Entonces, ese capítulo 14 ya lo vimos, versos 34 y 35, y empata con el capítulo número 15 y les muestra 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, ustedes ya saben. Un pastor que tiene 100 ovejas, se le pierde una, ¿y qué hace? Deja las 99 y se va por la que estaba perdida. ¿Sí? Y dice la palabra, cuando la encuentra, en el versículo 5 del capítulo 15, la pone ¿cómo? Sobre sus hombros, ¿cómo? Gozoso. ¿Cómo? Gozoso. ¿Recuerdan lo de Filipenses 2? Pablo terminó diciéndonos a nosotros, sientan este gozo. O sea, uno debería de sentir gozo cada vez que nos damos cuenta que alguien que estaba perdido fue encontrado. Que alguien que cometió X o Y error ahora vino delante del Señor y está caminando delante de Dios. ¿Qué deberíamos de sentir nosotros? Gozo. Pero como los fariseos del tiempo de Jesús, ellos chocaban cuando veían a alguien precisamente caminar de acuerdo a los estándares del Señor. Así mucha gente que en vez de sentir gozo, amor, todo lo que el Señor dijo, por alguien que se encontraba extraviado y lo encontraron, que parecía muerto y lo hallaron, eso debería de producir en nosotros lo que el Señor dijo. Si eso no está produciendo eso en nosotros, la sal se está ¿qué? Perdiendo su sabor. Insípida. Entonces ya sabemos, encontró esa oveja, se la puso sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, miren qué tanto gozo, reunió su gente y les dijo, miren lo que les dijo, dice verso número 6, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lo que pasaba con los fariseos, ellos creían que no necesitaban arrepentimiento. Les pega la otra parábola, la parábola de la moneda perdida. Y esta es la historia de una mujer que tiene 10 dracmas y que pierde una dracma. Y dice
El verso 8: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende qué? Miren todo esto como va encajando. Enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta qué. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, otra vez la expresión ¿cuál? Gozaos. Dice, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y ahora introduce la parábola del hijo pródigo, de las más largas de las parábolas, con más detalles. La parábola del hijo pródigo, como es una parábola, en ese contexto tiene varias enseñanzas en diferentes planos. Quiero transmitirles hoy desde lo que creo Dios ha puesto en mi corazón, sin alterar nada, y lograr llegar hasta donde Dios quiere que nosotros hoy entendamos este mensaje. Entonces le dice en el capítulo 15, verso número 11 en adelante, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Dice que le entregó absolutamente todo. La historia del hijo pródigo es bastante conocida para el pueblo del Señor. El pródigo es un ejemplo de un arrepentimiento real y genuino. ¿Quién puso eso? Que si no lo hace Dios, Él es el que produce en nosotros el querer como Él hace. ¿Cierto? Entonces no soy yo en mis propias fuerzas, Dios. Y ahora lo vamos a ver en esta parábola, sino para que veamos el deseo del corazón del Señor. Este hermano mayor, que ya usted conoce, que lo vamos a ver ahora, ilustra muchas veces la maldad, el orgullo y la altivez de los fariseos que se encontraban en el tiempo y en el momento. El hijo mayor, recuerden, lo tenía todo, pero no disfrutaba de lo que el padre tenía y le pertenecían al padre. Los fariseos se mofaban de conocer con exactitud las escrituras, con comas, con puntos, con tildes, pero tenían un grave problema como el que tiene mucha gente: la sal está insípida. Por eso somos expertos en darle a muchas personas consejos, pero el error se encuentra es que carece de amor, del afecto de Dios. Y aquí el Señor entonces nos va a ir metiendo. Por eso esta parábola tiene una connotación muy, muy extensa. Entonces, el deseo del corazón del Señor, este padre que está aquí representa de alguna manera, representa a Dios, que siempre está dispuesto, siempre está dispuesto a perdonar, siempre está dispuesto a perdonar. ¿Cada cuánto? Siempre está dispuesto a perdonar, mis amados, al pecador. Entonces, usted se va a dar cuenta que el tema principal de todo esto es arrepentimiento, gozo, todo eso, ¿cierto? ¿Que quién lo va produciendo? Ya sabemos, lo va produciendo nuestro buen Señor. Verso número 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, el hijo menor es el que está pidiendo, ¿no? Verso número 12: el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, ¿cierto? Esta es una petición escandalosa del hijo menor, porque para que eso fuese una gran realidad ilegal, el padre tenía que morir. O sea, el hijo lo que está anhelando es que su padre lo está matando. ¿En dónde? Lo está matando en su corazón, lo está matando desde dentro. ¿Sí? Y al hijo mayor, recuerden, se le daba el doble de todo esto, ¿cierto? Entonces el hijo menor está pidiendo todo esto. Entonces
¿Qué es lo que hace el Padre en su clemencia y en su generosidad? Le entrega. Recuerden la generosidad, lo que les he enviado al grupo de los hombres, hablando de eso, de generosidad. Entonces, este Padre en esa generosidad lo que hace es concederle esa solicitud que es de parte de ese hijo menor. Es totalmente insolente, y le entregó la parte de la herencia, la tercera parte, porque la doble la tenía o le correspondía al mayor, y le entrega esa parte, ¿sí? Entonces aquí empieza el Señor a decirnos, verso 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí, ¿qué hizo? Desperdició sus bienes, viviendo como perdidamente. Cuando, verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, ¿qué vino? Vino, estoy leyendo cuál, el 14, sí, listo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a ¿qué? Comenzó a faltar. La expresión en el original no dice comenzó a faltarle. Es incorrecta y pierde fuerza. El texto original dice que debido a la necesidad que había, cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia, y el texto original dice, y comenzó a sentir necesidad. Es una parábola. Estaba viviendo perdidamente. Ya lo había malgastado todo. Ahora, esa necesidad, comenzó a sentir una necesidad. ¿Quién se la puso? Porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer en pro de su voluntad. Y ahí está diciendo el Señor, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran necesidad. La palabra es justereo, justereo, carencia de ciertas cosas. Es que dice eso, carencia de ciertas cosas, justereo. Entonces, mis amados, el verso 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y ¿qué dice? Y comenzó a sentir necesidad. Y cuando Él coloca esa necesidad, ¿sí? Él pone esa necesidad, entonces empieza a surgir algo que también está en la palabra, que se encuentra en Romanos 12:2. ¿Qué se va renovando? Por la palabra, ¿cierto? La palabra va haciendo eso, renovando nuestro entendimiento. Ese verso 14 dice de Lucas 15, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a sentir necesidad. Ahora, cuando se siente esa necesidad, normalmente vamos y las llenamos en fuentes incorrectas. Este joven, este muchacho, lo que hace es, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero ¿qué? Pero nadie le daba. Se crea esa necesidad. Esa necesidad, que es la que produce el Padre, es una necesidad que nada tiene que ver con lo de acá, sino con Él mismo. O sea, Él mismo produce en nosotros el querer como el hacer por Él. Por Él. Por estar pegados, conectados a Él, para permanecer en Él. Para sazonar y preservar como la sal de la tierra, y para alumbrar como la luz del mundo.
para ser los luminares que Pablo nos estaba hablando hoy en Filipenses capítulo número 2. Y como el Padre es el que produce todo, pues va permitiendo. Entonces fue su necesidad, creyó que la podía suplir con cosas de acá. Y era tanta el hambre que tenía, que quería alimentarse aún de las algarrobas que comían los cerdos. Pero dice la palabra que nadie le daba, porque no hay nada ni nadie en la tierra que pueda suplir la necesidad que el cielo le coloca a usted y a mí. De tal manera que cuando estamos viviendo cosas en la tierra, en cualquier área, como ya le dije, en su casa, en su familia, en su trabajo, con el que sea, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, si usted cree que esa necesidad la puede suplir con lo de acá, va a sufrir, se va a desanimar y va a empezar a hacer cosas en sus fuerzas. Pero si usted cree que esa necesidad solamente la puede suplir Él, el que tiene poder de suplir esa necesidad en su corazón, de Dios mismo, tiene poder para suplir cada necesidad en las diferentes áreas de su vida. El Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros se las pidamos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Pero en el verso 17 de Lucas 15 dice la palabra: y volviendo en sí. O sea, el Señor creó esa necesidad. Como crea esa necesidad, entonces ahora empieza a haber un acto de arrepentimiento. Volvió en sí. Y cuando vuelve en sí, se dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Y cada circunstancia que el Señor le va permitiendo al ser humano sobre la faz de la tierra, una vez el Señor genera en nosotros esa necesidad de Él, nos lleva a volver en sí, a recapacitar y a entender: ¿para qué fui yo llamado y creado? ¿Qué fue lo que Dios determinó para mi vida? ¿Qué es lo que Dios desea? Dios quiere una sola cosa, expresión de Él. No sé, creo que tenemos ¿sí? Esto es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros, expresando el amor sin restricción. Sin restricciones, ¿sin qué? Sin impedimento. No, pero es que fue que expresando el amor sin restricción. No olvide esa frase. Verso 17, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus. Eso lo está pensando él en las cochineras de allá del mundo. Estando allá, se dice para sí mismo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, voy a ir ante mi padre y le voy a decir: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Qué problema tan complicado el de nosotros los seres humanos, y de nosotros los de las congregaciones, que no disfrutamos del amor del Padre porque vemos a Dios como un capataz, y por eso no disfrutamos de Él. Por eso creo que todavía tengo que hacer cosas para merecerme lo que en Cristo Él ya me otorgó, para ser salvo cuando ya fue una dádiva de Él,
para ser justificado, cuando Pablo dice, mas vosotros estáis en Él, justificados, santificados, redimidos. Pero dice el Señor en su palabra, verso 20, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y su padre fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, ¿y qué hizo? Y le besó. Ese padre todo el tiempo lo estaba esperando, porque el padre sabe que el que se fue no fue un jornalero, el que se fue su hijo. Al padre no le interesa la indecencia de su hijo, el maltrato de su hijo, la irreverencia de su hijo en ese momento. El padre tiene una cosa en el corazón: su hijo. El momento y la oportunidad de verlo cuando le hable, de decirle lo importante, lo valioso que es para él. No está diciendo, espere que llegue ese Curicagua y verá, voy a partirles este palo en esa espalda. Que conozca, que sepa. Pegarles un planazo cuando llegue este. El padre, usted cuando lo encontró y a mí, ¿le dio palo? ¿Le dio machete? Si las circunstancias hacen que la sal se vuelva insípida, nosotros vamos a tratar a los nuestros como jornaleros, y a la gente de Dios como jornalera, a la iglesia del Señor como jornalera. Y hay un error garrafal dentro de las congregaciones de tratar a la gente como jornaleros. Cuidado. Porque somos hijos. Y si hijos somos, herederos. Y coherederos juntamente con Él. Toda la gente que se reúne, que ha experimentado este arrepentimiento, esta regeneración, todo esto, que vamos día tras día en el proceso de santificación, no son jornaleros. Usted no los puede cambiar, ni yo. Vienen en un proceso como usted y como yo. Y dice el Señor en su palabra, verso número 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué le faltó ahí decirle? ¿Qué era lo que le había dicho? Voy a decirle eso, y además hazme como a uno de tus jornaleros. Pero cuando se encontró con ese padre que fue movido a misericordia, que se echó sobre su cuello, que lo besó, él se dio cuenta que el problema no estaba en el padre, sino en él cómo se sentía. Aunque todo en él le pertenecía, en su padre, el problema estaba en el corazón de ese hijo, que nunca se sintió un hijo sino un jornalero. Por eso fue atrevido. Y cuando el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, omitió el ser jornalero, porque cuando usted se encuentra con la razón de ser de su vida, que es el Padre, el Padre, verso 22, le dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo, póngale un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y para eso es que nos fuimos puestos nosotros la sal y la luz de este mundo. Cada vez que entra una persona por ese lugar, si usted tiene la sal y es luz de este mundo, necesita entender que esa persona, Dios la vistió, le puso anillo y le puso unas sandalias.
No es un jornalero el que usted saluda, es un hijo, una hija de Dios, que viene en el proceso como usted y como yo. Y mandó que mataran el becerro más gordo. Verso 23, traigan el becerro gordo, matalo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Y qué empezaron a hacer todos? Todos empezaron a regocijarse. Ese padre expresó el amor sin restricción. ¿Le importó a ese padre la decisión de ese chico hace un tiempo atrás? No. Ese padre pensó en este culicagado, sí que me ha sacado canas, mejor dicho, el rato tan tremendo. No, ese padre no está pensando en eso. Amor, expresión del amor sin restricción. Póngase la mano en el corazón y mire a su hermano que tiene ahí. ¿Lo saluda igual como saluda al que usted considera tan entrañable? Porque si no lo saluda usted así, usted es un creyente insípido. Insípidas, insípidos. Mucha Biblia, pero no podemos expresar sin restricción lo que Él quiere que nosotros expresemos. Le contaba a los hombres esta semana en la reunión de todas las experiencias que Dios nos va permitiendo en las clínicas y en el hospital. En el hospital hace unos días, los jueves cuando vamos, pienso que hace como más de un mes, encontramos a un paciente llamado Luis Hernando.